Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Segura. El día de hoy me gustaría abordar un tema, como ya lo dije, voy a estar abordando temas acerca de que estoy publicando constantemente en Instagram y aquí me puedo extender un poquito más. Uno de esos temas es la recuperación que existe en los atletas máster, ¿va? Independientemente que hagan CrossFit, entrenamientos enfocados a la fuerza, hipertrofia, velocidad, etcétera, tenemos muy arraigado el hecho de que un atleta máster se tiende a recuperar mucho más lento que un atleta joven, ¿no? Definiendo un atleta máster como típicamente ya entre 40, 50, 60 años. Entonces, ya teniendo todo eso en cuenta de la edad, pues no solamente es importante que entendamos que todo proceso fisiológico que pasa en el cuerpo, ya sea entrenamiento, estrés y demás, demanda energía, demanda recursos, demanda ciertos aspectos de nuestro sistema con tal de restablecerse y volver a una homeostasis, ¿no? A un estado más estable, por así decirlo. Entonces, por definición, empezaríamos por qué es la recuperación, ¿no? Me van a ver constantemente eh, leyendo. Yo no soy una biblioteca, hay cosas que sí me sé, cosas que no, pero me voy a estar apoyando de ciertos escritos, ¿no? Por ejemplo, la definición de recuperación es un estado que restablece los sistemas. Los sistemas pueden ser sistemas energéticos, sistemas musculares, etcétera, que lo restablece posteriormente a una intervención de entrenamiento o una carga física con el fin de fomentar una recuperación de la capacidad de trabajo o generar una adaptación, ¿no? Que típicamente es por lo que la gente debía entrenar, no tanto por buscar cansarse, sino también por buscar una adaptación de ese entrenamiento, ¿no? Es como decir, yo manejo para contaminar, no, o sea, la fatiga es un efecto de entrenar, pero al final lo que tú buscas es la adaptación. Yo cuando manejo, yo no busco contaminar, busco trasladarme a un lugar a una cierta velocidad o distancia y el efecto secundario es que obviamente pues contamino, ¿no? El ambiente cuando me traslado en coche. Lo mismo sucede con el entrenamiento, no buscamos fatigarnos, sino típicamente buscamos la adaptación o es lo que deberíamos de en su mayoría buscar. ¿Ok? Es importante que entendamos qué es la recuperación porque hay una diferencia entre la capacidad atlética disminuida que llega a tener el atleta con la edad. Un autor que voy a subir aquí se llama Berginita, perdón si me llego a equivocar con los nombres, luego son un poco raros. Pero Bergenita dice que evidentemente hay una disminución de la capacidad atlética con respecto a la edad, ¿no? Es decir, conforme vamos haciéndonos más viejos, pues obviamente va disminuyendo ciertas capacidades, unas más rápido que otras, ¿no? Por ejemplo, aspectos que dependen más de los sistemas como tipo energéticos eh, que no genera adaptaciones como tal estructurales que pueden ser los entrenamientos metabólicos, tienden a desaparecer más rápido con la edad, ¿no? Pero por ejemplo, como puede ser correr, nadar, las capacidades aeróbicas, etcétera. Pero por ejemplo, entrenamientos como por ejemplo fuerza máxima, halterofilia, powerlifting, etcétera, tienden a disminuir un poco menos si tú las comparas con las deportes que dependen más de los sistemas metabólicos, por así decirlo. Eh, en conclusión, esta persona dice que la disminución obviamente es progresiva, pero que se puede acentuar o se puede delimitar un poquito más, pues conforme entrenemos, ¿no? Evidentemente, entrenar va a desacelerar la tasa en la que esto disminuye, pero dice que después de los 70 años se acelera bastante la recuperación, ¿ok? Se acelera bastante la disminución del rendimiento. Entonces, pues obviamente todo esto depende de un buen de factores, no solamente nada más del sujeto, sino depende de su estilo de vida, alimentación, qué disciplinas practicó o no practicó, etcétera. Típicamente tú llegas a ver que gente que sí de plano nunca hizo nada, pues empieza a entrenar y pues evidentemente su recuperación se ve bastante disminuida e incluso si tú los comparas con gente de la misma edad que lleva años entrenando, ¿no? Entonces, pues obviamente una de las recomendaciones es que si ahorita todavía no estás en ese lapso de edad de que te estás volviendo, eres un joven adulto, adulto mayor, etcétera, pues empiezas a entrenar para justamente tener los beneficios que obtienes al momento de las adaptaciones, es decir, aumento de la masa muscular, sarcopenia,
alta densidad ósea, etcétera, que ya luego con la edad ya no es siquiera se trata de entrenar por estética, ¿no? Ya se trata de entrenar por mantener un estilo de vida saludable, óptimo, o ser un adulto funcional, ¿va? Este, pero eso es con respecto a la disminución del rendimiento, ¿ok? Ahorita lo que yo quiero hablar es la recuperación. Por ejemplo, Snidel, que también lo voy a subir aquí, nos dice que la edad al parecer no afecta la recuperación en un protocolo de fuerza, ¿no? Por ejemplo, con Snidel eh, realizaron pruebas, sesiones de entrenamiento donde los sujetos completaron 9 series de 8 sentadillas aproximadamente, con un excéntrico de 4 segundos y un concéntrico de 2. Y pues al final era un entrenamiento para justamente fomentar el daño muscular y ver la tasa de recuperación, ¿no? Y por ejemplo, él encuentra de que pues obviamente cada grupo de edad, había un grupo de atletas masters, había un grupo de atletas más jóvenes y compararon los grupos, la tasa de recuperación y pues evidentemente no hubo tanto cambio en la velocidad en la que se recuperaron. Eh, Gordon del 2017 nos dice que la trayectoria cronológica de recuperación parece ser muy semejante entre adultos jóvenes y adultos maduros. ¿Okay? Por ejemplo, adultos jóvenes los cataloga típicamente una media de 21 22 años y adultos mayores 47, más o menos ciertos años, ¿no? Pero esa es como que la media. Aquí sí, perdón, me equivoqué. El primero sí fue un estudio longitudinal, un poco más largo. Y este sí fue un estudio de 2 días con Gordon. ¿Va? En este estudio se sugiere que, al menos en un carácter muy general, no hay mucha diferencia entre la recuperación entre ambos grupos. Si se dan cuenta, sí son grupos que distancian bastante de edad. Entonces, obviamente ya cuando, por ejemplo, tú también analizas el performance con el que empezaron el estudio, pues evidentemente los adultos de 47 años pues tenían un performance o un desempeño menor que los más jóvenes, ¿va? Aquí, por ejemplo, realizaron 8 series de 10 repeticiones de extensión de pierna y típicamente también acentuaron, por ejemplo, igualaron la fase excéntrica con la concéntrica. También era 8 series de 10 repeticiones llevadas al fallo, pues está bastante pesado. Entonces también acentuaban bastante el daño muscular para ver la tasa de recuperación, ¿no? Para todo esto también hicieron recolecciones de muestras de sangre y etcétera. Aquí les dejo el estudio por si quieren revisarlo, está interesante. Y por ejemplo también hablando de entrenamiento de fuerza, Romero Parra en el 2021, que es un estudio más actual, nos comenta que este fue hecho en mujeres posmenopáusicas y premenopáusicas, por así decirlo. Y aquí también realizaban un entrenamiento de fuerza con el cual suscitaban un daño muscular. Y también se comenta que no existe una diferencia entre las mujeres pre y las mujeres post. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la edad de las mujeres post era 52 años la media y las mujeres pre eran 29 años. Entonces, realmente pues también son grupos muy semejantes de hombres y mujeres que pues se ve que la tasa de recuperación pues evidentemente, por ejemplo, no cambia tanto con respecto a la edad y puede que haya otros factores que incluso afecten más. Por ejemplo, también en estos 3 estudios que acabo de hablar se enfocaron más al entrenamiento de fuerza, pero también esta persona Ottenruth en el 2022 comparó estos dos tipos de poblaciones muy semejantes, iguales, de aproximadamente 28 o 30 años contra 50, pero aquí realizaron entrenamiento tipo HIIT. Eh, es decir, son entrenamientos un poquito más metabólicos en ese sentido, que dependen más. Aquí, por ejemplo, demostraron que las tasas de recuperación tienden a ser muy similares entre los atletas jóvenes y adultos. A nivel metabólico no hay una diferencia entre ambos grupos en el sentido de la recuperación. Por ejemplo, midieron los niveles de lactato y la capacidad de restablecerlos a sus niveles basales. Y
Esto también pues obviamente es aplicado a atletas que están cercanos a los 50 años. Por ejemplo, la edad media era 27, 24 años, perdón, y en jóvenes, y la edad en adultos es de 47, 50 más o menos. Entonces, macha con los otros estudios que hemos visto. Entonces, si te das cuenta, todavía hasta los 50 años tienes la probabilidad de recuperarte igual que un atleta más joven. Entonces, no es tanto el hecho que tú te recuperes menos lento, ¿no? También es importante que tú tomes en cuenta cuándo empezás a entrenar, porque no es lo mismo que un chavo que empezó a los 15 años y ahora tiene 20 años entrenando, a que tú tienes 35 y empezás a los 30 a entrenar, a lo mejor te llevan 5 años iguales. Pero, por ejemplo, no solamente son esos años de entrenamiento, ¿no? Ponte a pensar en los niveles de estrés que tú puedes manejar, las responsabilidades que tú llegas a tener y compáralas también, ¿no? Porque luego muchos atletas que son mayores se comparan con chavos de, oye, es que mis atletas, otros mismos coaches me ha tocado, ¿no? Oye, mis atletas están mejorando más rápido que yo. Pues sí, le digo, son chavos, o sea, no es como menospreciar el hecho lo que ellos hagan, ¿no? Porque al final también, yo me acuerdo que a esa edad, pues para mí también era un gran esfuerzo la prepa, universidad. Pero pues no se compara el nivel de estrés que tengo ahora, ¿no? Por ejemplo, antes pues nada más me dedicaba a estudiar, nada más me dedicaba a entrenar, etcétera. Y ocurre lo mismo, o sea, estos chavos pues nada más se dedican a entrenar, comer, su escuela, etcétera. Y tú a lo mejor tienes familia, tienes trabajo, tienes responsabilidades, tienes deudas, tienes pendientes por pagar, etcétera. O sea, no, hijos, familia, salidas, eventos, etcétera. Entonces todo eso, recordemos que la recuperación no solamente es la recuperación del entrenamiento y el cuerpo se recupera de eso, sino el cuerpo lo ve todo igual, o sea, el cuerpo dice estrés y genera los mismos marcadores de estrés, sea lo que estés haciendo. Entonces el cuerpo ocupa esos mismos recursos que ocupa para recuperarte de entrenamiento, los va a ocupar para recuperarte del estrés de tu vida. Entonces no solamente es, estamos haciendo el mismo entrenamiento y él se está mejorando más rápido que yo porque se recupera, sino ponte a ver todo lo que está a su alrededor. O sea, no, es muy difícil que también comparemos no solamente el entrenamiento, sino también es importante que comparemos el estilo de vida que cada uno maneja para justamente decir, oye, sí, hay algo que está fallando y no me estoy recuperando bien, a pesar de que, pues en teoría, chavos de 20, 25 años se debían de recuperar más de 50, ¿va? Entonces, aquí algo importante que quiero que entiendas es que, una, no puedes comparar tu rendimiento que tenías cuando tenías 20 años a cuando ya tienes 45. Evidentemente, pues sí va a haber una disminución del rendimiento con respecto a la edad, como decíamos al principio. Pero sí te vas a recuperar igual de rápido si tú haces 5 por 5 con tu 80% de tu NRM cuando tenías 20 al 5 por 5 de tu 1RM de ahorita, ¿va? También eso es importante, o sea, mucha gente vive en el pasado de, es que hace 5 años levantaba tanto. Sí, pero hace 5 años estabas bajo otros ambientes, otros aspectos diferentes de tu día a día. Entonces, también es importante que tus niveles de fuerza también los actualices en el sentido de, ¿sabes qué? Pues ya no voy a usar los porcentajes de hace 5 años. Voy a usar otra prueba. Entonces, ya para concluir, para no extenderme tanto en este video, es que los jóvenes y los adultos se recuperan de la misma manera, pero sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que todo el ritmo de vida que llegan a tener, que también va a afectar la recuperación de los mismos adultos, ¿no? No solamente el entrenamiento, porque sino también hacen otras actividades que generan estrés. Otra es que tú como adulto tú como atleta siempre tienes que prescribir la carga de entrenamiento con la que estás funcionando actualmente y no con la que funcionabas hace 5 4 10 años, ¿ok? Entonces, bueno, espero que haya quedado más claro. Como conclusión, los adultos y los jóvenes en condiciones similares de entrenamiento se recuperan muy similar, cada uno trabajando con su 80% respectivamente y no con una carga absoluta establecida, pues se recuperan muy similar y hay que cuidar otros aspectos que más allá del entrenamiento para seguir fomentando o ir viendo por qué esta recuperación se ve lenta. Nutrición, sueño, niveles de estrés,
pendientes, tiempo, etcétera, ¿va? Entonces, saludos y espero que les siga gustando y si tienen algún comentario, por favor déjenme su retroalimentación.